Los que veáis el cartel, digamos, subtitulé al ciclo este La ciencia, un viaje inconcluso. Y esto es lo de viaje, porque estamos en una agencia de viaje, y lo inconcluso porque hace referencia a lo que vamos a ver en la charla de hoy, y es que la ciencia va aportando conocimiento, va aportando evidencias, pero nunca son la evidencia final. De hecho, yo a veces digo que si alguien en una conferencia dice esto es verdad, no es científico, será otra cosa, pero no es científico, porque nosotros mismos revisamos continuamente las evidencias que vamos produciendo con la investigación. Y esto es una de las bases de la charla de hoy sobre estos mitos, verdades a medias que hay en la nutrición, en la alimentación, en los consejos de salud. Porque la otra mitad es que bueno, hay gente que luego te vende esto, te comenta esto, amigos, conocidos, el vecino, los cuñados, pues bueno, pues un poco quizás por ayudarte, quizás por hacerse el interesante o el informado. También hay gente que utiliza las evidencias científicas para venderte algo, que a veces es medio verdad, otras veces es totalmente mentira. Charlas pues, sobre homeopatía y todo eso pues ya hemos querido. Y luego pues también está el problema de las cosas que persisten, que son saber de toda la vida y que luego pues la ciencia revisa, o que son evidencias hace 5 o 10 años y que luego pues, a veces decimos me vuelven un poco loco, pues lo digo, la gente en una época que era fatal, ahora es buenísimo, y dentro de 5 o 10 años pues ya veremos, porque la ciencia avanza y va descubriendo cosas. Entonces, en ese contexto yo creo que está la charla de STEM, en un poco pues contarnos el tipo de cosas que se revisan, el tipo de cosas que apenas tienen evidencias, con alguna necedad también. Y creo que es una ponente estupenda porque bueno, es médico, tiene una formación también en máster en biotecnología biomédica, hizo la tesis doctoral y en un momento de su carrera, pues por motivos variados, pues decidió dedicar su conocimiento a divulgarlo, a compartir con los demás, pues un poco a ayudarnos a los demás a analizar el conocimiento científico, los mitos de los que se habla aquí y allá, escribe en hipertextual, he visto también algunas cosas, esta es una cosa del Canon, ¿no? Creo, en el diario .es, entonces bueno, pues con una visión de la formación en biomedicina que Esther tiene, pues repasa un poco los conocimientos médicos, que son revisables y son discutibles, así que también discutiremos lo que ella nos cuente, porque entra dentro del comportamiento normal entre científicos y respecto a la ciencia. Para que no se me olvide nada, porque está todo el día reunido y todavía no he aterrizado en este mundo, es recordar todas las organizaciones, asociaciones que apoyan Ciencia en Pangea o la ciencia un viaje inconcluso. Está en primer lugar el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, es la primera vez que lo llamamos por su nuevo nombre. Está la Sociedad Española de Inmunología, la Sociedad Española de Virología, la Sociedad Española de Microbiología, la Asociación Española de Científicos, la Fundación DRO y Pangea, pues que nos cede este maravilloso espacio para hacer estas charlas de divulgación científica. Gracias a todos, gracias Esther, y acordaros que lo mejor de las charlas son vuestras preguntas. Así que por favor, tomad nota y luego vamos a discutir lo que Esther nos diga. Muchas gracias por la presentación, Enrique, y a vosotros por venir esta tarde. Yo voy a tratar de destipar mitos muy infiltrados probablemente en la vida de muchas personas de aquí. Y también veremos cómo muchas ideas implantadas tiempo atrás realmente no tenían un sustento científico, o a la luz de nuevas evidencias científicas hemos visto que no se sostenían. Antes de nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses
como médica es importante en temas de salud, que todo lo comentado aquí, a mí me pagan métodos de comunicación, participo en eventos de divulgación científica y eso, nada de lo que digo aquí puede suponer un conflicto de intereses con los que me pagan. Bueno, normalmente cuando pensamos en pseudoterapias suelen aparecer las más típicas, el Reiki, que consiste en la imposición de manos, la miopatía, la acupuntura, las flores de Bach. Suelen ser disciplinas bastante claras que están muy delimitadas de la medicina convencional. Algunas veces sí que puede resultar confuso para determinadas personas, por ejemplo, porque la miopatía se vende en farmacias, aunque eso no le da realmente ningún sustento científico, solo en apariencia. El caso es que ahora nos centramos mucho en estas pseudoterapias, sobre todo el gobierno que está realizando un plan contra este tipo de pseudociencias. Y realmente son para tener en cuenta, porque un 32% usa la acupuntura alguna vez, un 25% la miopatía, un 16% el Reiki. En general, una de cada 5 personas ha recurrido alguna vez a estas pseudoterapias. Y realmente lo más preocupante es que alrededor de un 5% de estas personas no solo las han utilizado, sino que han sustituido el tratamiento convencional para tratarse con estas pseudoterapias. Puede parecer un porcentaje pequeño, un 5%, pero detrás hay personas que han muerto realmente por abandonar un tratamiento convencional y recurrir a este tipo de terapias. Y ahora llegamos a las otras pseudoterapias, que son muy diferentes de estas que os he explicado, porque realmente son muy disimuladas, son pues, lobos con piel de cordero, no las solemos notar, están plenamente integradas en la vida diaria de muchísimas personas. ¿Y por qué estas pseudoterapias se integran también en la vida cotidiana? Porque a diferencia de la mayoría de pseudoterapias, que normalmente tiene su origen en algún gurú o médico que se inventa una disciplina, inventa un montón de razonamientos supuestamente científicos y difunde su palabra, en este caso el origen es mucho más difuso. Muchas veces es una cuestión de tradición, de costumbre, de moda. A veces están rodeados de productos científicos porque es muy complicado distinguir realmente qué es efectivo ahí. Otras veces pues, recurren a publicidad convincente de forma rutinaria y tienen realmente apariencia científica. Muchos de estos productos se venden también en farmacias y eso en general parece en apariencia que son tratamientos de eficacia demostrada. Antes de entrar en los mitos, me gustaría que si tenéis cualquier duda o comentario, como voy a destripar 10 malas prácticas de salud, que cualquier duda que tengáis o cuestión me preguntéis en cualquier momento, porque yo creo que es más dinámico que después al final ir recurriendo a cada mito. Este es un mito bastante extendido por desgracia y además puede ser fatal. Como veis a continuación tenemos un ejemplo mediático que ocurrió hace relativamente poco, creo que hace 2 años. Al minuto 84 el partido entre Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid se vio interrumpido por esta acción donde el Torres cae al suelo y golpea fuertemente su cabeza contra el césped. El jugador de inmediato quedó inconsciente, lo que llenó de pánico y angustia a sus compañeros y rivales. Simeone reclamaba por una amarilla mientras Jiménez pedía a gritos una ambulancia. Torres salió en camilla y fue llevado a una clínica donde a esta hora se encuentra bajo observación médica debido al trauma craneoencefálico. El delantero se encuentra fuera de peligro. Por si no lo habéis visto bien, sí, estaba intentando sacarle la lengua. Tiene un choque brutal que podría haberle provocado una lesión en el cuello y en lugar de ver
es decir, de mantener el cuello intacto, sin ningún movimiento por posible daño medular. Encima le abre la boca para sacarle la lengua, cuando lo que se debería hacer es primero ver si está consciente, si respira. En caso de que no respire ni esté consciente, aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar. Y lo que hicieron fue intentar sacarle la lengua, porque existe un mito muy extendido, es que si te desmayas o convulsionas puedes tragarte la lengua y te puedes asfixiar. Es algo muy extendido. Y esto no es para nada un suceso aislado y algo único de nuestro país. De hecho, hace pocos años, en una revista médica llamada Heart Rhythm, analizaron 29 vídeos de deportistas que caían fulminados por una parada cardiorrespiratoria. Y lo que vieron es que en el 65% de los casos, en lugar de aplicar eficientemente las medidas de reanimación cardiopulmonar, lo que hacía la gente alrededor era sacarle la lengua. En esos momentos el tiempo es oro, y cuanto más tiempo te retrases para realizar esas maniobras, más probabilidades de que la persona no sobreviva. Y bueno, el 64% de estos deportistas falleció, y muy probablemente alguno habría podido sobrevivir si se hubieran aplicado correctamente las técnicas de primeros auxilios. Y es que, como os he dicho, en estos casos, si realmente hay una parada, es vital actuar bien, porque entre 6 y 8 minutos tras esta parada, si no se ha realizado ninguna actuación, es muy improbable que la persona pueda recuperarse por el daño cerebral debido al déficit de oxígeno, debido también al bloqueo del riego sanguíneo en el cerebro. Por eso es vital, lo primero, no hacer este tipo de medidas inútiles, que consisten en sacar la lengua y que además pueden provocar incluso tetraplegia por causar un daño medular. ¿Y qué hacemos en el caso, por ejemplo, de Fernando Torres, que sí que respiraba y su corazón funcionaba? Bueno, si no tiene ni golpes ni traumatismo, lo ideal es la posición lateral de seguridad. Se pone a la persona de un lado, porque si vomita o si expulsa algo, que no se asfixie. Además, también de esa forma se ladea la lengua y no interfiere en la respiración. ¿Y qué pasa si ha habido un golpe o un traumatismo? En este caso no hay que tocar el cuello, lo que hay que hacer es lo que se llama la tracción mandibular, que es levantar la mandíbula hacia adelante y hacia arriba para así favorecer la respiración, siempre en el caso de que la persona respire aunque esté inconsciente. ¿Y en qué situaciones es entonces adecuado meter las manos para sacar la lengua? Pues este es otro mito tan... Sí. Me llama la atención tu primer ejemplo, porque nunca lo había oído. Muy típico de los deportistas. Sí, está bastante extendido. Yo, por ejemplo, de hecho, leí hace poco en un periódico que habían premiado a un niño que creo que en un partido, si no recuerdo mal, creo que era de fútbol, que habían premiado por realizar más o menos una actuación parecida al que realizaron Fernando Torres. Y en ese momento, es decir, nadie preguntó a un médico para realmente verificar si esa actuación tenía sentido. Sí. Entonces, en el caso de que una persona esté convulsionando fuertemente o un ataque con mucha tensión muscular, no tiene ningún sentido intentar sacar la lengua en el caso de convulsiones incluso peor, porque tienes primero el riesgo de que te muerdan. Segundo, aunque tú intentes sacar la lengua se va a mover y no consigues nada. De hecho, lo que puedes ocasionar es que se la muerda y sea peor. También, por ejemplo, en cuanto a convulsiones, también está el mito de que hay que aplicar algo a la boca para evitar que se muerda. Eso tampoco, porque tienes el riesgo de destrozarle la mandíbula
a convulsionar. ¿Cuál sería la manera de proceder más correcta? Pues en el caso de convulsiones, lo que hay que asegurarse es que no haya objetos que puedan causarle daño a la persona cuando convulsione, es decir, evitar pues, si hay muebles que no estén en contacto con ellos, incluso poner almohadas alrededor para que no haya peligro, pero hay que dejarles que la convulsión fluya. Y si es la primera vez que le ocurre a una persona, llevarla a urgencias para aclarar la causa. Vamos ahora por otro mito también muy cotidiano y además que ahora que es plena época invernal y se recetan y se publicitan mucho las vitaminas que se han convertido como en el comodín de la salud. Porque hay personas que después de trabajar dicen sí a bailar tango. Porque estamos creativo. Me lo recomendaron, lo probé y me da energía para decir sí a todo el mundo. Compruébalo. 9 de cada 10 consumidores afirman que su platina activo les funciona. Su platina activo, energía para decir sí, de baile. Nunca confíes cuando dices que 9 de cada 10 personas les funciona algo, porque probablemente en muchas ocasiones sea un placebo, como es en el caso de este anuncio, y es que las vitaminas se han convertido, pues como he dicho antes, en un comodín. Si se te cae el pelo, toma vitaminas; si estás cansado o agotado, toma también vitaminas; para la memoria, vitaminas. El caso es que alrededor del 8% de los españoles toman vitaminas y la absoluta mayoría de ellos no tienen ninguna necesidad de tomar vitaminas. En personas sanas, con una dieta normal, que tiene que ser tampoco súper equilibrada, las necesidades de vitaminas son inexistentes. Cualquier dieta normal es suficiente para suplir las necesidades vitamínicas de cada persona. Y además de esta propaganda de las vitaminas como si solucionaran un montón de problemas cotidianos, también se ha extendido bastante la idea de que si las vitaminas son sanas y son buenas, cuanto más tomemos, mejor. Y esto no es así. Es decir, durante muchos años se ha promocionado la idea de que si toman muchas vitaminas puede prevenir el cáncer, determinadas enfermedades cardiovasculares. Pues lo que estamos viendo con los diferentes estudios epidemiológicos y de seguimiento en ensayos clínicos es que esto no solo no es así, sino que es lo opuesto. El consumo, digamos, adicional de complejos vitamínicos incrementa el riesgo de diferentes enfermedades y no tiene de verdad ningún sentido, salvo que haya requerimientos nutricionales específicos o personas con determinadas enfermedades. Y bueno, aquí es una cosa que los médicos tampoco nos libramos, y es que entre los placebos que se recetan, las vitaminas suelen estar en primer lugar. Este es un fenómeno curioso porque dependiendo mucho del país hay un porcentaje mayor o menor de médicos que recetan placebo. Vosotros os preguntáis, ¿y por qué recetan placebo? Pues muchas veces porque el paciente tiene una dolencia que realmente no tiene ningún tratamiento efectivo y se receta algo por recetar. Muchas veces muchos pacientes no entienden que su dolencia no tiene algún tratamiento, y es una forma pues de, por un lado, conformar al paciente y por otro hacer bien como efecto placebo, pero claro, aquí media el engaño. ¿Y cuándo sí son necesarios los suplementos vitamínicos? Pues en casos muy concretos. Hay gente que necesita vitaminas adicionales, por ejemplo las embarazadas, los deportistas de élite, aquellos que tienen déficits nutricionales y determinadas enfermedades que no absorben bien los nutrientes y entonces necesitan pues, suplementos adicionales. Pero quitando estos casos y alguno más muy concreto, la población general no tiene ninguna necesidad de vitaminas y no tiene sentido que se publicite en la televisión constantemente como un remedio contra la fatiga y contra el cansancio, cuando lo que hace falta de verdad es dormir en España, que hay un déficit muy grande de sueño en España.
Bueno, si tenéis alguna pregunta con respecto a esto. Vale. Perdona, sí. Sí. Y en el caso de la vitamina D, que tengo entendido que a causa de nuestra vida indoor, digamos, siempre dentro de trabajos, de edificios, etcétera, al estar menos expuestos al sol, sí que un porcentaje significativo de la población tiene carencia de vitamina D. En el caso de la vitamina D sí que puede estar indicado, pero también es cierto que en los últimos años se ha sobre-recetado vitamina D. De hecho, ahora están apareciendo diferentes guías clínicas que aconsejan su prescripción porque han visto que se están recetando en exceso. Entonces, sí que está indicado en ciertos casos, por ejemplo, si no te da el sol durante mucho tiempo por una serie de condiciones, sí que está indicado, pero en general aquí también se tiende al exceso. Sí. ¿Cómo se analizan las vitaminas? Todo las vitaminas y los solubles en la sangre, la orina, todas tienen un análisis en el que puedes ver tu rango de vitaminas de tu cuerpo en determinado momento. Pues depende de, que yo sepa, de liposolubles e hidrosolubles, porque las liposolubles tienden a acumularse en el organismo y las hidrosolubles son las que más rápidamente se van. Pues en este caso, yo creo que en parte es con análisis sanguíneo, no sé realmente cómo realizan los análisis clínicos en este sentido, no conozco los detalles. Sí. ¿La vitamina D se utiliza para prevenir las enfermedades? En casos en los que realmente, se sabe que la vitamina D activa influye e interviene en la mineralización de los huesos. Entonces, si tienes un déficit, realmente tienes que suplementarlo. Si no tienes un déficit, se ha visto que si le aportas más, no hay realmente una ventaja en este aspecto. Y es algo que, sobre todo para personas mayores, se ha recetado mucho vitamina D y ahora se han pasado de frenada y ahora la tendencia es a retirar esta vitamina. B12 en dietas vegetarianas y veganas. Sí, en ese caso también está indicado, sí. En los productos naturales, disculpa, la vitamina D ¿dónde se proporciona? Me parece que es del pescado. A ver, es que hay por un lado la forma inactiva y por otro la forma activa. Es decir, para tener la forma activa tenemos que tomar el sol. También hay suplementos con la forma activa, pero por la comida, digamos, lo tomamos en forma inactiva. Y la verdad es que pues hay determinados alimentos, si no recuerdo mal, pues pescado, leche, son diferentes alimentos. Lo que pasa es que para tener la forma activa, el paso necesario es que nos dé el sol en la piel, pero tampoco mucho tiempo. Normalmente basta un cuarto de hora al día, así que nos dé bien el sol, para sintetizar la forma activa necesaria. Pero sí, fotoprotector me imagino. Eso te iba a preguntar. Claro, si tienes un fotoprotector de 50, pues no. Pero realmente es decir, no necesitamos estar horas bajo el sol para sintetizar la vitamina D tan necesaria, que a veces la gente piensa que para sintetizarla hace falta un montón de exposición solar y realmente no es tanto tiempo. Pero con la edad me parece que se va reduciendo, que tiene menos posibilidad de ir, como tú dices, sintetizando de forma natural. Pues ahí ya porque las personas mayores, yo lo he oído mucho, que tienen poca vitamina D, que la disminuyendo por los dientes. Sí que cada vez lo digo más. Que personas mayores se tiende a suplementar más, pero también puedo decir que se suplementa de más. Pues vamos, también, esta mala práctica de salud pues tiene un origen bastante antiguo y además tiene bastante sentido porque en el pasado no teníamos las opciones terapéuticas que tenemos ahora para el tratamiento de las heridas. En esta ocasión te voy a enseñar a utilizarla para
¿no? Nomás me corté, no me pensé que pasa es que crees, ¿cómo te lastimas? Gracias. Te lastimas, ¿no? Y no sabes qué hacer, el primer recurso a lo mejor es el regular, esas cosas que arde. Entonces, la cosa que tiene la que hacer, desinfectar totalmente el área, así que quede súper limpia, además de que ayuda a generar así la piel y además con la otra, que previene el sangrado. Entonces, si tú ves que alguien tiene una herida, que de repente no puedes cortar la sangre, lo que yo te recomiendo es así de inmediato. Primero, esto te va a ayudar a, por lo menos, a tener un poquito de dolor, porque también adormece un poco, te va a ayudar a la segura, porque esa herida no se necesita, y te va a ayudar a cicatrizar muchísimo más rápido. Yo lo que te recomiendo es que mientras tu herida esté abierta, le estés poniendo agua que se tenga la cara, que te laves las manos, la otra que encima siempre te protejas, y por último es que a medida de que se vaya cerrando, pues ya la puedes ir dejando de utilizar. Pues aquí tenemos a tres antisépticos que han sido muy utilizados, que bueno, siguen siendo muy utilizados, menos la mercromina, que desapareció para bien, muy famoso por el color rojizo que dejaba en las heridas. Se retiró porque tenía, bueno, por un lado era un antiséptico bastante débil, no mataba muy bien los microorganismos, y por el otro tenía el riesgo de, aplicado a grandes heridas, que hubiera riesgo de toxicidad mercurial, especialmente para niños y embarazadas. Entonces, en el caso de la mercromina, pues yo creo que no se encuentra ya en ningún sitio, por lo menos en España. Y sobre el alcohol y el agua oxigenada, que aunque por lo menos durante la infancia era lo que más se utilizaba para los niños, en realidad son buenos desinfectantes, es decir, matan bastante bien los microorganismos sobre superficies inertes y sobre la piel, por ejemplo, pero como antisépticos, es decir, como sustancias que matan microorganismos en tejidos vivos como una herida abierta o en mucosas, funcionan bastante mal. Y funcionan bastante mal por dos razones principales. La primera es que no son nada específicos, en el sentido de que agreden por igual los tejidos y los microorganismos, y por eso precisamente escuecen, porque están dañando los tejidos en los que aplicas estas sustancias. Y por otro lado, para aplicarlo en tejidos vivos se desactivan bastante su mecanismo de acción y no tienen un efecto, entre comillas, desinfectante, en realidad antiséptico al ser en tejidos vivos, y no son tan efectivos. Por todo ello, realmente, con las opciones que os voy a explicar a continuación, no tiene sentido su uso, salvo que solo contemos con esto en el botiquín y no podamos acceder a una farmacia. Y las opciones recomendadas en la actualidad son, por un lado, la povidona iodada, que mucha gente conoce como betadine, y por el otro, la fluoresceína. Ambos son bastante efectivos como antisépticos. Tienen, bueno, en el caso de la povidona sí que puede retrasar ligeramente la cicatrización, pero vamos, poco comparado con los antisépticos que he explicado antes. Y bueno, también en el caso del betadine no se recomienda en niños menores de 30 meses y en embarazadas, porque si se aplica a heridas de bastante extensión tienes el riesgo de absorción de yodo, y por eso la clorexidina es más segura. Por eso son mucho más efectivos, no agreden los tejidos, y por eso en la actualidad son estos los dos principales componentes que se usan en una herida abierta. En cualquier caso, la primera etapa para una herida abierta es limpiar con agua y jabón para quitar cualquier resto de suciedad y porquería, y después aplicar pues, cualquiera de estas dos sustancias que son bastante efectivas. ¿Clorexidina y cristalmina son lo mismo?
Sí. El agua oxigenada siempre es cicatrizante, en el sentido de que incluso causa más cicatriz en la gente que cicatriza bien, en la gente que cicatriza mal les ayuda a cicatrizar. ¿Eso también es un mito? De hecho, es algo que se interfiere con la cicatrización. Por la realidad, tanto el agua oxigenada como el alcohol, como daña los tejidos, eso interfiere. Un pelín. Vale. Ya está suficiente. Que interfieren en realidad con la cicatrización y la retrasan por esa agresión a los tejidos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigo. Esto también es una mala práctica que ahora en pleno invierno con las gripes y los resfriados a tope, pues veréis anuncios en la tele constantemente sobre mucolíticos. ¿Tienes mucosidad? Clínica Portel, con una sola toma al día, ayuda a romper el moco espeso y facilita su expulsión en catarros y gripes para que sigas mejor con tu vida. Descárgate con Fluimucil Portel. Y si lo prefieres en jarabe, Fluimucil Jarabe con una sola toma al día. Descárgate con Fluimucil Jarabe. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta con el médico. Pues este es uno de estas, digamos, terapias que aparentan una base científica y en realidad sí que son tratamientos que tienen eficacia demostrada, pero no en gripes y resfriados. Tanto en el caso de la N-acetilcisteína, que la mayoría conocemos con el nombre de Fluimucil, pero también el Mucosan o el Bisorbon, pues son mucolíticos muy utilizados. La idea es que, digamos, destruyen puentes, enlaces químicos entre proteínas y en teoría de esta manera fluidificas el moco y así ayudas a su expectoración. Y de hecho así está demostrado en ensayos celulares en el laboratorio. Y el problema es que en gripes y resfriados no se ha demostrado realmente que esto funcione. De hecho, las guías clínicas médicas desaconsejan su uso porque son medicamentos con nula o dudosa utilidad y por otro lado también tienen efectos adversos que no hay que olvidar. Entonces, la balanza de riesgo-beneficio está claramente decantada al riesgo y si no tienes un beneficio demostrado, pues no tiene sentido su utilización. Por todo ello, realmente no hay ningún sentido para utilizarlo para gripes y resfriados y también porque hay una razón poderosa y es que el tratamiento más efectivo es muy barato y es seguro y es beber agua. Por eso los médicos cuando tienes una gripe o un resfriado suelen decir que beba usted mucha agua porque realmente ayuda a estar bien hidratado a la hora de tener un moco fluido y expectorado. Tampoco digamos que sea garantía del 100%, pero interviene y ayuda. ¿Y cuáles son efectivos los mucolíticos? Pues en casos en los que realmente el moco es muy espeso y supone realmente una dificultad muy grande para respirar. Son, por ejemplo, las personas que tienen fibrosis quística, los que tienen bronquitis crónica o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en estos casos el moco puede ser realmente un problema muy grave que pueden incluso asfixiarse por este problema. Y en estos casos sí que se ha visto cierta efectividad de los mucolíticos para ayudar a expectorar el moco al fluidificarlo. Tampoco, la eficacia tampoco es despampanante, pero bueno, se ha visto que ayuda a estos pacientes. Pero fuera de estos casos no tiene sentido los mucolíticos en la población sana con gripes y resfriados. ¿Los mucolíticos son específicos solo de los pulmones o actúan en todo el cuerpo? Pues
Es decir, como efectos adversos, tiene efectos adversos sistémicos. Lo que pasa es que específicamente en el moco se supone que lo fluidifican, se supone. ¿Sinusitis? Tampoco, sinusitis tampoco. Esta es también una frase ultra repetida, ayuda a tus defensas, que se ha manoseado tanto por el marketing que ha terminado por no significar nada o algo muy diferente de lo que realmente significaba en sus comienzos. Uy. Pues parece que sí. Laura, no te vayas, la chaqueta. Mamá, era tu jefe. ¿Qué? Creo que lo tendrás un día muy cansado. No, mira, tus defensas tienen que desayunar. Y además quiero que vuelvas a casa con el tren de jugar. Nuestro ritmo de vida puede poner a prueba nuestras defensas. Activen con el casillero contiene vitamina B6 que ayuda a nuestras defensas y a sentirnos con fuerzas. Activen el desayuno de las defensas también para ti. Entonces, la estrategia de convertir a las personas sanas en pacientes que necesitan un tratamiento, en el sentido de vas a salir, te espera un día agotador, necesitas un Actimel para ayudar a tus defensas, sea lo que sea eso, y realmente es una distorsión muy grave de la realidad. Es decir, las personas tienen las defensas normalmente funcionando bien, de hecho cuando funcionan mal pues hay enfermedades como el SIDA, es decir, y padeces meningitis, neumonías, pero por ejemplo gripes o resfriados puedes tener un sistema inmunitario maravilloso y padecerlo simplemente porque te expones a virus nuevos. De hecho, por ejemplo, en los niños, sobre todo los de corta edad, es muy frecuente que tengan pues, de 8 a 10 infecciones respiratorias por año, y no es porque tengan un déficit de defensa, es que tienen, como dice la pediatra Amelia Arce, tienen un exceso de ataques, es que están constantemente expuestos a virus que les resultan nuevos para ellos. Entonces, es una forma de entrenamiento, por así decirlo, pero no implica para nada un déficit de defensa. Y lo mismo pasa con los adultos. Tener una gripe o un resfriado no son problemas de defensas. Y en todo este marketing de ayudar a las defensas no solo está Actimel, que por cierto, Actimel hace una trampa de que no puede alegar que su LK6 inmunitas hace algo por las defensas, que hace la trampa de añadir cierta cantidad de vitamina B6 para decir que, en teoría, que ayudar a las defensas en realidad no es así, pero sí que pueden decir que intervienen en el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Esto es la trampa del asterisco, y es que dar a pensar que LK6 inmunitas hace algo cuando no han pasado realmente el criterio de la Agencia de Seguridad Alimentaria y no pueden alegar beneficios de salud por esta cepa bacteriana, pero añaden un poquito de vitamina B6 para decir que interviene en el sistema inmunitario, cosa que es bastante tramposa porque con casi cualquier alimento, con muchísimos alimentos, obtienes esa vitamina B6 y no van anunciando que ayudan a tus defensas. Por ejemplo, pues un plátano. Además, bueno, también tenemos la miel, que también tiene como ese aire de saludable, pero que no ayuda a tus defensas. Sí que se ha visto que si tienes problemas de tos, sí que puede aliviar la tos, pero lo que es ayudar a la defensa no se ha visto que realmente ayuda en estudios clínicos. Lo mismo con la jalea real, el propóleo. Tenemos las vitaminas, tampoco se ha demostrado, la quinasia. Bueno, aquí muchos de estos productos los veis en la farmacia, sobre todo en invierno, y no, realmente no tienen un respaldo científico.
no está justificado su uso. ¿Y cuál es la mejor forma de ayudar a nuestras defensas? Pues realmente realizando diferentes hábitos de higiene. El lavado de manos es imprescindible, no solo para evitar el contagio de los demás, sino que nos contagiemos nosotros. Además, se han hecho muchos estudios sobre cómo influye la higiene de manos, esto que puede, si se sigue bien en la población, puede reducir bastante las epidemias. Por otro lado, al estornudar, en lugar de hacerlo en la mano, es la puerta de entrada y de transmisión para los virus y bacterias por todos lados, a los pomos, a las barras, a las mesas. Este método de transmisión es una de las principales vías para la expansión de las epidemias. Bueno, pues en este caso, al toser sobre el brazo, se limita bastante esta transmisión de virus, sobre todo a otras personas, porque lo normal es que no vayas pasando los brazos por la mesa, puede que sí, pero no por los pomos de las puertas ni nada por el estilo. Después, si tienes una simple gripe o un resfriado y no necesitas el parte de baja o un justificante de reposo, no está justificado ir a urgencias o al centro de salud por varias razones. La primera es que tienes el riesgo de transmitir estas enfermedades a personas que están enfermas, que lo último que les conviene es contagiarse con gripe o con resfriado. Por otro lado, también se saturan las urgencias, lo que dificulta la atención de casos realmente urgentes. Y pues si hay complicaciones, por ejemplo, si notas realmente dificultades para respirar, si eres una persona muy mayor, si eres embarazada o has visto algún tipo de complicación, sí que hay que ir a urgencias, pero en general no está justificado asistir. Aunque ya sé que en muchas empresas a la gente le obliga a ir a por el justificante y pues a los médicos les toca hacer de administrativos y aguantar, pero desde un punto de vista epidemiológico y sanitario no está realmente recomendado ir a urgencias. De hecho, en países como Reino Unido puedes estar una semana en casa sin tener que acudir al médico por un justificante, y en otros países por ejemplo en Alemania son 3 días, que es una medida más inteligente porque favoreces que las epidemias no se expandan tanto. Y bueno, después por supuesto la vacuna de la gripe para todas las personas de riesgo, que básicamente la mejor defensa es una buena higiene. Otro mito también muy de actualidad, de la mano de famosos. Líquido verde, y parece que es el mejor secreto para eliminar las toxinas. Bueno, y eso es una de otras cosas, ¿no? Eso es sumativo, pero saber, tú sabes que nuestro equipo de investigación en serio ha tratado de averiguar de qué se trata ese batido, y hemos dado con la clave de que es un depurador para quitarse las toxinas. Entonces hoy en esta review vamos a ver cómo se hace exactamente ese batido. Batido estupendo, maravilloso, que arrastra el éxito por el este de Estados Unidos. Si echan un poquito a las revistas, algunas de ellas verán algunas fábricas que tienen un bote con un líquido verde por dentro. Bueno, ¿de qué está hecho ese batido verde, que es un antioxidante y sobre todo depurativo del cuerpo? Pues aquí tenemos la solución. Acaparan todas las portadas y llenan las revistas del corazón. Alessandra Morosi, Eva Longoria y Jennifer Garner. Todos llevan una misteriosa bebida a la mano. Están viendo el secreto de muchas famosas. Este zumo verde está retirado de vitaminas y minerales y está de moda entre los actrices de Hollywood. Tiene un efecto depurativo y elimina toxinas. Pues la idea implícita que se quiere vender es que vivimos
intoxicándonos y que necesitamos algo que nos detoxifique. Lo curioso de esta asunto es que nunca mencionan qué toxinas son esas que se acumulan y por qué justo ahora tenemos que eliminarlas. La realidad es que pues, se trata de otra estrategia para, digamos, convertir en pacientes, entre comillas, a personas completamente sanas, aplicando tratamientos totalmente innecesarios y metiendo miedo en el cuerpo por aquello de que vamos acumulando toxinas. Y la realidad es que en personas sanas tenemos órganos que nos detoxifican, tenemos el hígado, los riñones, el intestino, los pulmones. Sí que es verdad, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si consumimos diariamente con mucha frecuencia pescado azul, por ejemplo, tenemos el riesgo de acumular mercurio y, por ejemplo, otros metales pesados con ciertos tipos de dieta, pero en cualquier caso estos batidos son absolutamente inútiles para detoxificar, no sirven para nada, vamos, como un cero a la izquierda directamente. Y no solo la moda de estos batidos, que ahora se ha extendido y también hay champús detoxificantes, crema para la cara también detoxificante, también suplementos de alcachofa detoxificantes. Y no sé si en el mercado, bueno, hasta hace poco está en el mercado unos botecitos con carbón activado que también decían que eran detoxificantes. Vamos, todo eso es marketing, palabrería vacía para vender más y destacar el producto de otros muchos elementos de la dieta. No tienen ninguna razón de ser porque ni detoxifica ni te estás intoxicando cada día. Y además tienen una serie de inconvenientes. De hecho, como son vegetales que se consumen normalmente crudos, no hay, digamos, mucha experiencia en la Unión Europea de su consumo frecuente y la Agencia de Seguridad Alimentaria dijo que precaución, porque por ejemplo en el caso de los vegetales verdes, cuando los cocinas, disminuyes mucho la cantidad de oxalatos, pero al tomarlos crudos en estos batidos y de forma frecuente tienes el riesgo de que se vayan acumulando los oxalatos en el cuerpo. Estos oxalatos son moléculas presentes sobre todo en vegetales de hoja verde y tienes el riesgo pues, de que se acumulen y ocasionen piedras en el riñón, también tengas problemas articulares y bueno, aparte de otros vegetales como la aloe vera, pues a partir de ciertas cantidades pues afecta bastante el intestino, tiene un efecto laxante bastante obvio. Y después las algas, son ya numerosas instituciones las que aconsejan que su consumo sea moderado, porque por un lado son bastante ricas en yodo, entonces no se aconseja comerlas cada día por riesgo de hipertiroidismo, y por otro también pueden tener metales pesados, por eso se aconseja moderación. Y estos son realmente los detox de verdad, sobre todo pues eso, hígado, riñones, intestino, que si nos funcionan bien en circunstancias normales no vamos acumulando toxinas ni necesitamos batidos que nos detoxifiquen. ¿Alguna pregunta? Hola, en el anuncio después ha salido también otra palabra de esta científica que se utiliza mucho ahora, son los antioxidantes, como prevención de cáncer o como no sé si tienes algo que comentarnos. Sí, lo de los antioxidantes ha pasado también muy parecido como con las vitaminas, en el sentido de que los antioxidantes son buenos, pero si tomamos más antioxidantes como suplementos, pues tiene que ser beneficioso para prevenir enfermedades,
Y lo que se ha visto también es que no supone un beneficio. Una vez que digamos, tienes tus necesidades cubiertas, más no significa mejor. Tienes que tomar 3 o 4 nueces. 3 o 4 nueces. Que son muy buenas, ¿no? que tienen muchos beneficios. No, las nueces son muy buenas, es decir, tienen, si no recuerdo mal, omega 3, sí, y además comiendo pocas aumenta bastante la sensación de saciedad como alimento, es bastante completo. Sí, quiero decir, vamos, a ver, no vamos a caer en la etiqueta de superalimentos porque no existen superalimentos, pero las nueces son alimentos muy recomendables. De hecho, los frutos secos en general no se les presta mucha atención, pero por ejemplo en el caso de las nueces, pues deberían consumirse más. Un detalle. Yo tenía calambres y hace 10 años el médico me mandó un plátano todos los días y ya no tengo calambres. ¿Será verdad o será mentira? Pero yo doy fe y mi marido tampoco tiene calambres. Se puede explicar porque hay veces que por alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, que el sodio y el potasio no estén a niveles adecuados, tengas, pues eso, digamos como síntoma más leve, calambres. Y por ejemplo el plátano tiene relativamente bastante potasio y si esos calambres se debían a ese desequilibrio, pues el plátano es un alimento indicado en esos casos. Doy fe. De hecho, el plátano es decir, también un alimento muy bueno, pero se le reconoce sobre todo porque tiene bastante potasio. Esto también es un cuento muy extendido y además tiene muchas formas. Ahora no está tan de actualidad, pero en verano ya empezarán a salir métodos mágicos contra los mosquitos. Con estos dispositivos, los contenidos de chicos ahuyentar los mosquitos sin matarlos. La obligación, con esto conseguimos mediante ultrasonidos ahuyentarlos y no utilizamos los convencionales que utilizan sustancias que perjudican la salud de los bebés. Este se puede conectar a para el doméstico y este otro es para controlar la silla del bebé con la cabeza. Como hablamos de dispositivos que funcionan con ultrasonidos para buscar los mosquitos, no hace falta luego integrar sanitación, seguridad de sustancias que lo tengamos que limpiar. Este además contiene un botón para que la célula que dura la podamos administrar. Solo la enchufemos cuando sea necesario. Y probablemente la relación con los sonidos que hay se pregunta qué es esto, si se escucha o no, es un tipo de energía que se escucha nada, funciona mientras no nos vamos a contar. Como conclusión final, os quiero decir que estos dispositivos de chicos son ideales para el medio ambiente y para la salud de todos de la casa, porque no perjudican de nada. Y aún así, si tenéis muchos mosquitos en casa, siempre puedes poner el modo conforme. Lanzas piedra, la que es igual, y a por ello. Pues estos dispositivos por ultrasonidos se supone que contra mosquitos, en realidad es como homeopatía contra mosquitos. Se han realizado numerosos estudios y no han visto ningún efecto repelente, no sirven para nada y yo lo que no me explico es que empresas tan grandes como Chico comercialicen estos productos. De hecho, hace años Facua denunció al consumo de estos productos y los retiraron del mercado. Es decir, de vez en cuando salen denuncias, los retiran, pero siguen ahí. Y la verdad es que no me explico por qué. Menos mal que no sé, estamos en España y no en Tanzania o en algún país con transmisión de enfermedades por mosquitos graves, porque si no tendríamos un problema gordo. Y no es solo el caso, por ejemplo, de estos dispositivos por ultrasonidos, también está
muy extendida la idea de que si tomas algún tipo de alimento o vitamina B1 que cambia tu olor corporal, tu sudor, y esto evita que te piquen. No, tampoco tiene ningún fundamento científico. Si tomas mucho ajo cada día seguro que espantas a otros animales, pero a los mosquitos no. Y también están bastante extendidas las pulseras, normalmente de citronela, y en este caso pues tienen efectividad pero en un radio de 4 centímetros más o menos, por lo que no te protege de todo el cuerpo y están absolutamente desaconsejados. Por todo ello, esto no tiene ningún sentido para protegerse de las picaduras de mosquito. Y vamos, es decir, por falta de soluciones efectivas no hay, es que hay un montón de soluciones y no hace falta recurrir a remedios mágicos. Lo primero, pues, lo imprescindible es el tratamiento de las aguas estancadas, que esto normalmente se ocupa cada ayuntamiento y suelen vigilar los sitios en los que se acumula agua para tratarlos, para evitar la reproducción de mosquitos. En cualquier caso, pues suelen recibir mensajes de la población para que ellos vayan a mirar si en algún sitio hace falta pues hacer algún tratamiento. Por otro lado también están pues, las mosquiteras, que son muy útiles pues, para evitar las picaduras, y después como repelentes cutáneos pues hay muchos muy efectivos. Los más usados son el DEET y la picaridina. Después menos conocido es el IR3535, pero que en general tiene un perfil de seguridad más beneficioso para los niños. Y después el repelente para la ropa por antonomasia es la permetrina, muy eficaz. Y después hay otros métodos de menor eficacia, así que hay algunos aceites esenciales de planta, como el aceite de semilla de soja y el aceite de eucalipto limón, que sí que han visto que no tienen tanta eficacia, por ejemplo, como el DEET, pero durante unas horas pueden evitar las picaduras de mosquito. No son las soluciones más efectivas, pero bueno, también hay aceites esenciales de plantas que tienen su efecto. Si tenéis aquí alguna pregunta. Los que enchufas en la pared que no son de ultrasonido sino que son de liquidito, ¿esos tampoco valen para nada? Esos tienen una eficacia controvertida, quiero decir, sí que tienen cierto poder repelente, pero no tienen tanta efectividad como los remedios con los métodos que he comentado antes. De hecho, es decir, puede ayudar a disminuir las picaduras, pero no te garantiza un 100% de eficacia. Las antiguas espirales, esas que se encendían y tal eso. Esas espirales tienen la desventaja de que como van por evaporación, si tú estás a un lado no te va a proteger a ti, por eso están totalmente desconservadas, porque básicamente la distribución de la sustancia es principalmente hacia arriba y un poco hacia los lados, entonces no es muy efectivo como protección. Es lo mismo con los que se enchufan. Sí, es algo parecido, quiero decir. Y además que en el caso de los que se enchufan, pues por un lado depende de lo cerca que estés y por otro también que conforme más te alejes se va, digamos, diluyendo, difuminando en el aire la sustancia que se supone que tiene un efecto repelente. Sin embargo, otra creencia popular es que a mí me pican mucho los mosquitos y a ti no te pican nunca. ¿Eso es cierto o no me imagino? Eso es cierto. Alrededor de un 20% de la población se siente muy amada por los mosquitos, por así decirlo. Y depende de varios factores. Por un lado es el metabolismo, porque entre los diferentes factores que atraen a los mosquitos, una es la liberación de CO2. Entonces, alguien, por ejemplo, que está haciendo ejercicio, una persona obesa, si libera más CO2, los mosquitos, digamos que sienten más predilección por esta persona, pero también influye
el sudor, el olor corporal, el grupo sanguíneo, son muchos factores los que intervienen. Y sé que se ha visto pues, que hay personas que les pican más que otras por este cúmulo de factores. Has comentado que la citronela en pulsera protege 4 centímetros. Y tenemos spray de citronela que, por ejemplo, te aconsejan echártelos en la ropa, aparte del relé en la piel, también protegería un poco, ¿no? El problema de la citronela es que su duración efectiva como repelente es muy corta. Entonces, pues te sirve para muy poco tiempo y por eso no se aconseja su uso en comparación, por ejemplo, con el DDT u otros componentes. Lo otro que dicen también cuando vas a donde hay mosquitos, que mantengas la habitación fría porque no les gusta el frío. Eso. Pues en este caso no lo sé. Eso lo has leído. No lo sé. Sí que sé, por ejemplo, que los ventiladores, como ayudan a difuminar el CO2, sí que digamos puede despistarlos un poco, que no van a hacer por asumo efecto repelente, pero digamos que les puede dificultar un poco la llegada a la víctima. Has comentado que uno de los factores que hacen que unas personas atraigan más que otras es el grupo sanguíneo. ¿Eso sabes por qué? ¿Cuál es el fundamento? Pues yo creo que no está muy claro. Sí que verán que, si no recuerdo mal, era el grupo 0, pero es que aparte no bastaba con que fuera el grupo 0, sino que tenía que expresar ciertas moléculas para que realmente el mosquito se sintiera atraído por esta persona. Pero creo que no se sabe realmente la razón detrás. De todas formas, tampoco hay muchos estudios en ese sentido y tampoco con todas las especies de mosquito. Seguramente lo hicieron con los más predominantes, por lo que tampoco puede decirse a lo mejor que sea una cosa generalizada, que por cierto, en este caso siempre las que pican son las hembras de mosquito que no he mencionado, pero bueno. ¿El aceite del árbol de té sirve para algo como repelente? El aceite del árbol de té. El aceite de árbol de té. Pues la verdad es que no lo sé, no he leído entre los episodios, lo desconozco. Voy a seguir. Este también un mito muy invernal y además se repite muchísimo, que si no te abres las dos y coges un resfriado, yo creo que esto es atemporal y universal. Y lleva esto, sobre todo a niños con más capas de ropa que una cebolla. Pues eso, se tiene mucho miedo al frío porque, a ver, es lógico, es verdad que sobre todo en invierno las gripes y los resfriados causan estragos, se forman epidemias y lo lógico es pues, responsabilizar al frío. Pero en realidad ahí el frío no es la causa, es solo un factor que influye. Es que si por mucho frío que tengas, aunque estés a menos 40 grados, lo que causa las gripes y los resfriados son virus. Y en realidad que se produzca más en invierno pues se debe a diferentes factores. Por un lado, el frío favorece que haya en general menor humedad en el ambiente porque el aire no es capaz de retener tanta humedad. Y a los virus respiratorios en general esto beneficia su supervivencia. Entonces pueden mantenerse vivos en el ambiente más tiempo y por tanto pues, más papeletas para contagiar a alguien. Por otro lado también, pues cuando hace frío la gente pasa más tiempo en interiores y cuando muchas personas están juntas pues se expanden las epidemias muchísimo, sobre todo las que se transmiten por vía respiratoria, otra vez de la saliva y de los mocos. Y por otro lado también se ha visto que el frío puede interferir en algunos
mecanismos de protección frente a los virus. Por ejemplo, en nuestra mucosa respiratoria tenemos una especie de escobillas que van arrastrando poco a poco la porquería. Y se ha visto que en invierno estas escobillas y con frío funcionan más lentamente, y se ha planteado como hipótesis que esto pues dificulte pues eso, nuestra protección frente a ciertos virus. De todas formas, es totalmente cierto que si estás en un ambiente muy frío y el virus no te vas a contagiar, y puedes estar muy abrigado en un interior y contagiarte con un virus. Al final, lo que los provocan son diferentes virus respiratorios. Y aquí volvemos otra vez con lo de ayudas a tus defensas. En realidad, lo de abrígate o te vas a resfriar o vas a coger una gripe, debería decir lávate las manos o te vas a resfriar, porque realmente la mayoría de veces que alguien adquiere un virus de la gripe o un resfriado es porque ha tocado alguna superficie con estos virus, o también porque ha respirado gotitas de saliva con estos virus. Por lo que la higiene aquí de nuevo es fundamental. El lavado de manos con agua y jabón, estimular sobre el brazo del antebrazo, de nuevo evitar las urgencias si es posible, y bueno, la vacuna. No sé, sí. Entonces, ¿qué función tiene estornudar cuando hace frío? Cuando hace frío, estornudar. Cuando hace frío, estornudas. O sea, el cuerpo se pone a estornudar. O sea, ¿para qué estornuda el cuerpo? O sea, no es un mecanismo de protección que algo puede estar entrando. Bueno, en este caso es un mecanismo fisiológico. Cuando haces frío empiezas a moquear. Es decir, podría, digamos, favorecer protección contra los virus porque, digamos, vas eliminando moco, pero realmente es que la mayoría de contagios por virus se producen en interiores, muy pocos en exteriores. Hola, me alegro que hayas tocado este tema porque es una de las cosas que siempre he pensado yo. Digo, bueno, de verdad es efectivo el obligarse, porque científicamente pues parece que no. Y bueno, una duda que tengo. ¿El hecho de utilizar mascarillas puede servir para prevenir gripes, resfriados? Hay países como Japón y eso que es muy frecuente. Sí, en el caso de las mascarillas sí que se ha visto que ayuda a limitar las epidemias, sobre todo en grandes ciudades, que pues, por ejemplo, a través del transporte público hay muchas personas juntas, y pues eso, evita la dispersión de gérmenes, sobre todo al estornudar y todo eso. Y lo de Japón con lo de las mascarillas es muy curioso porque ellos no solo lo hacen por temas de evitar epidemias de gripes y resfriados, sino también por tema de alergias, pero en este caso realmente no hay ninguna eficacia demostrada porque la absoluta mayoría de alérgenos pasan sin problemas las mascarillas, los poros de las mascarillas, por lo que en ese caso no tiene sentido. Y también es curioso que en Japón utilizan mascarillas con sentido estético. Hay japonesas que cuando no más maquilladas se ponen estas mascarillas para taparse la cara. De hecho también venden mascarillas digamos con mucho glamour, con adornos y tal, como si fuera un complemento más de moda. Hola, buenas. Quería preguntarte también si hay algo de cierto en esas costumbres que hay en los países nórdicos de sacar a los niños a la calle para que supuestamente de corta edad, que supuestamente en el futuro pues les sirva para combatir los resfriados y estas cosas. Pues la verdad es que no se me ocurre ningún mecanismo de protección con el que, digamos, como para reforzar la defensa, ¿no? Realmente no. Lo que pasa es que allí, pues eso, el cuerpo humano tiene cierto grado es capaz de adaptarse al frío hasta cierto punto. Si desde pequeños se acostumbran al frío, pues eso, refuerza, por así decirlo, la aclimatación, pero realmente no se me ocurre de qué forma eso puede protegerlos de gripes y resfriados.
volviendo a lo de las mascarillas, también llevar una mascarilla mucho tiempo supongo que tampoco es bueno, es decir, uno tendrá que irla cambiando cada día una nueva o algo así, ¿no? No lo utiliza todo, sí, para ir cambiándola, sí. Porque además, eso, si la tienes completamente mojada, vamos, sí, es para ir cambiando, sí. Aunque has puesto lo de lavarse las manos, es más barato, durante estas pandemias o posibles pandemias se puso mucho de moda, o no de moda, por la perspectiva de la pregunta, los geles desinfectantes de mano. Es una buena alternativa, aparte de más cara, o sea, de más cara que el agua y jabón, o ni siquiera merece la pena. Pues es decir, por un lado es más práctica porque no necesitas tener agua, es decir, te la puedes lavar ahí en el mismo sitio. De hecho, es una de las razones por las que se ponen soluciones hidroalcohólicas en los hospitales, porque así los médicos no tienen que estar yendo al lavabo a cada momento. Pero tiene la desventaja de que se ha visto en algunos estudios de que no es tan eficaz como el agua con jabón para desinfectar. Pero por un lado es cómodo. Desde aquí, si no, simplemente la ventilación y los humidificadores también en este contexto, si son útiles. Los humidificadores. La ventilación de las habitaciones. Ventilación de las habitaciones y bueno, sí, también se ha visto que si se resecan las mucosas, pues eso puede favorecer un poco el contagio, pero eso es un factor que no influye muchísimo a la hora de la expansión o del contagio de gripe resfriada. No se llenará por el verano. El uso de los aparatos que son para limpieza del aire, que utilizan ozono, ¿tiene algún tipo de eficacia o se son? Pues la verdad es que lo desconozco, es que decir, a lo mejor sí que tiene eficacia, pero no lo sé. No es fácil eliminar los microorganismos que hay por el aire, salvo que tengas unos filtros bastante buenos y no es algo sencillo, pero lo desconozco. Sí. Ana, has comentado que las mascarillas no filtran alérgenos, como el polen. Bueno, me refiero a que los poros son más grandes que la mayoría de alérgenos, entonces pueden pasar a través de la mascarilla y el alérgico pues puede tener pues eso, un ataque de alergia. Entonces, ¿qué es lo que filtran? Porque un grano de polen es bastante grande en comparación con un virus. Pero en el caso es que cuando tú estornudas no estás liberando solo virus, expulsas gotas que sí que tienen bastante tamaño. Que si fuera solo los virus aisladamente, pues sí que podrían pasar, pero realmente lo que expulsas son gotitas de saliva, mocos, que al tener la mascarilla pues evitas que pase al exterior. Hola, quería hacer 2 o 3 puntualizaciones, a ver si no se me olvida nada, si no me lo decís. En cuanto a los geles que comentaba él, trabaja en un hospital, en quirófano, soy anestesista, están más que probados, que tienen incluso más poder antiséptico que la movilidad de agua y que la clorexidina, a tal punto que ya recomiendan a cirujanos, anestesistas, a todos los que trabajamos en el ambiente quirúrgico, incluso con pacientes inmunodeprimidos, simplemente lavarnos las manos, incluso sin lavarlas, porque estos geles hay que utilizarlos sin lavar previamente el paso de la piel por el agua, echárselos, hay que estar más o menos 2 minutos hasta que se evaporan y son incluso más efectivos que la provisión ayudada y que el por lo cual en muchos sitios se van a estar extendiendo, si alguno tiene la posibilidad de tenerlos en casa es lo más efectivo con diferencia. En cuanto a las mascarillas que comentáis por ahí, yo no soy experto, pero bueno, solamente comentar, mascarillas hay de un montón de tipos, ¿no? La marca 3M, que las conoceréis, entre otras cosas, tienen unas especiales, que tienen un filtro especial con un carbón activado, una serie de cosas que ahora precisamente esta mañana estamos aprobando en los hospitales por el famoso coronavirus de China, ¿no? Que ya está llegando a varios sitios y con mucha posibilidad llegar a España.
Entonces deciros que hay, dependiendo del tipo de virus, de bacteria, de si está infectado, se utiliza un tipo de mascarillas, otro tipo de mascarillas. Depende del peso molecular, de lo que vaya a filtrar y demás, y luego otra serie de circunstancias, ¿no? La mascarilla normal, las que llevan los japoneses, los chinos, los que ves por la calle, elimina lo que dice ya, las gotitas de flúger, el que puedas estornudar y demás, pero ni mucho menos te evitan un contagio de una hepatitis o de otra serie de cosas, ¿no? Y ya como último, que no me quiero extender, una cosa que me parece importante, ya que estamos aquí, voy a aprovechar, no sé si es el foro, pero has dicho que por favor, bueno, está ahí la foto, ¿no? La tercera foto de epidemias, de virus y de tal. En 15 o 20 días veréis, como todos los años en televisión, los hospitales colapsados, las urgencias, los virus, los pacientes por los pasillos, los sindicatos protestando, bueno, eso de todos los años, ¿no? Entonces, no ir a los servicios de urgencia, por favor, ir a los servicios de urgencia, y que no sepa si tiene una gripe, un resfriado, que yo creo que hay suficiente información hoy en día para saber que si uno tiene 40 de fiebre durante 3 días, dolores, mialgias, que no se puede levantar, pues no se está muriendo, no pasa nada, o sea, es una gripe que se espera 2 o 3 días. Y si alguien no lo sabe, está muy malito y tiene que ir porque para eso paga y demás, los centros de salud tienen servicios de urgencia, durante las tardes, si uno no le dan cita hasta dentro de 3 días, pues que se espere en el centro de salud hasta última hora del día, que los van a atender, es obligación suya atenderlo. Pero no ir a los hospitales porque estamos un poquito colapsados, hay infartos, hay trasplantes, y no estamos para atender epidemias de gripe y de resfriados como todos los años. Un poco de cultura, perdonadme si tal, pero bueno, no ir a los hospitales, a las urgencias. Las urgencias de los hospitales no están para atender gripe ni resfriados, están para cosas mucho más importantes que eso, ¿vale? Y perdonar que me haya... Y el 069 también te ayuda, ¿no? Entre otras cosas. Y el 069 también. Sí, muy buena la puntualización, porque realmente, es decir, la sanidad pública, su buen funcionamiento depende de todos, y en el caso de gripes y resfriados, pues mucha gente va a urgencias y todos los años, como tú dices, pasa lo mismo. Lo que has comentado de las soluciones hidroalcohólicas, yo lo leí pues hace relativamente poco con respecto, pues eso, para desinfección de virus respiratorios. ¿Utilizáis alguna solución hidroalcohólica específica? Esterilium. Normal. Pues, y para piel. Bueno, yo creo que tampoco es el diálogo. Luego hablamos si quieres, pero no molesta a los colegas. Tengo entonces que revisar la bibliografía. Bueno, pues nada, seguimos ahora con otro cuento. Este también, bueno, ahora estará menos entendido entre la profesión médica, pero estaba bastante presente hasta hace muy poco, y es, pues eso, antigastroenteritis, tomar Aquarius o bebidas isotónicas o Coca-Cola como forma de hidratarse, y realmente no están para nada aconsejados, especialmente si la gastroenteritis es continua, que provoca una gran deshidratación. Recurrir a estas bebidas pues puede ponerte en riesgo tanto de deshidratación como de trastornos hidroelectrolíticos. Por un lado, porque salvo que sean pues cero, suelen contener bastante azúcar, y esto por un lado lo que favorece es que al tener mucho azúcar dentro del intestino provoca, se llama sobrecarga osmótica, lo que hace es dificultar la absorción de agua en el intestino. Lo que tienes al final son diarreas mucho más acuosas, heces mucho más acuosas. Y por otro lado, las bebidas isotónicas y otros muchos tipos de bebidas están diseñadas para reponer el agua por pérdidas de sudor. Es que no es lo mismo perder agua por el sudor que por diarrea. No se pierden las mismas proporciones de sales, y por eso no se aconseja para nada beber bebidas isotónicas, porque a la larga, si te hidratas de esta forma, pues puedes provocar un desequilibrio de las concentraciones de sodio y potasio, porque son, digamos, los principales iones en sangre. Por eso, en este caso, lo que se recomienda principalmente es el suero oral, que viene en diferentes sabores, es de uso muy fácil y además viene con las cantidades correctas, que solo tienes que añadir agua y ya lo tienes listo.
Algunas instituciones y médicos recomiendan la limonada alcalina, pero aquí tienes el problema de que las dosis no son nada exactas porque tienes que recurrir a cucharaditas, cucharadas soperas, y el problema es que cada cucharadita puede tener diferentes dimensiones según en qué cocina esté. Entonces, en general, si se tiene una farmacia a mano o se tiene suero oral a mano, es mejor recurrir al suero oral. Y si no está a mano, pues entonces recurrir a la limonada alcalina. Es especialmente un riesgo para los niños pequeños que tienden más a deshidratarse y suelen tener diarreas con bastante frecuencia. Y bueno, la receta es que varía porque claro, como las cucharadas y las cucharaditas, pues depende del tamaño, pero bueno, por internet salen muchas recetas de esto de la limonada alcalina que no hace falta aquí comentar. Sí, me gusta que hayas puesto el ejemplo del Aquarius porque, bueno, soy de montaña y estoy harto de que se utilice el Aquarius como un refresco, que la gente se lo da a los niños, porque como es una bebida isotónica que lo toman los deportistas, es muy bueno para los niños. O sea, lo estaréis viendo en todas partes que se utiliza el Aquarius como refresco. Como si fuera mejor que la Coca-Cola, que es peor aún, porque encima tiene más sales que la Coca-Cola. Y se están dando a niños que no están haciendo ejercicio. Además, como bebida isotónica, con varias pruebas que se han hecho, comparativas con bebidas isotónicas, es la peor de todas. O sea, por favor, difundidlo, que no den a los niños Aquarius. Bueno, cualquier persona que no haga ejercicio, por lo menos. Sí, se asocia con el deporte como algo saludable y realmente, aparte que tiene una cantidad de azúcar en general bastante brutal. Pero la recomiendan los médicos, Acuario, yo tomo Acuario, pero yo hago deporte y antes hacía mucho más y lo tomo y es que me sienta fenomenal después del deporte. Es que reanima totalmente el Acuario, completamente. Tener tanto porcentaje de azúcar que no se recomienda. Quiere decir que no hay otras alternativas más saludables. Pero también más sin azúcar. Claro, es que no tiene azúcar. Lo que pasa es que también necesitas tras ejercicio aportar glucosa y tal, pero en forma de azúcar en cantidad no es lo aconsejable. Yo quería entender mejor lo que se ha explicado antes sobre la Coca-Cola y la Aquarius, del azúcar que produce un efecto en el intestino. Quería saber si esto también es válido para personas que no tienen gastroenteritis y si la cantidad de azúcar en general, el azúcar en general, produce este efecto a todo el mundo. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que muchas personas con gastroenteritis pues inicialmente solo beben líquidos, por lo que si no toman alimentos y solo beben este tipo de bebidas, pues incrementas mucho la cantidad de azúcar que puede haber en el intestino, que en condiciones normales una persona pues come y bebe con normalidad y no llega a tener grandes cantidades pues, de bebidas isotónicas en el intestino, no llega a tener grandes cantidades de azúcar. Pero si tú te estás rehidratando a base de bebidas isotónicas, sí que puedes llegar a cantidades de azúcar bastante evidentes, porque fíjate, una lata lo que tiene, porque si bebieras, no sé, medio litro, un litro, es mucho azúcar. Lo que pasa es que yo conozco gente que prácticamente bebe solo Coca-Cola, no bebe agua y se hidrata, entre comillas, con Coca-Cola. Entonces, en condiciones normales y todos los días. En este caso es que normalmente, que decir, no lo toman de forma aislada, toman también alimentos y no llegan a beber litros para después de una diarrea en la que pues sí que puedes consumir bastantes líquidos y no alimentos.
De todas maneras, hidratarse con Coca-Cola no es necesario. Pero yo he visto personas que no beben agua y beben Coca-Cola. Cuando comen, beben Coca-Cola. Pero vamos a ver, Perdón. Espera. Por allí nos preguntan. Entonces, ante una gastroenteritis que no sea nada muy grave, que no tengas que ir al médico ni nada por el estilo, sin tener que ir a la farmacia a comprar nada, digamos con los alimentos y bebidas que tenemos normalmente en casa, sin ser preparados, ¿qué es lo más acertado que podemos usar para esas primeras etapas? A ver, no todas las diarreas son iguales, hay algunas que simplemente duran 24 o 48 horas. En este caso se ha hecho durante mucho tiempo lo de la dieta blanda o restringir alimentos. Esto se ha visto en los últimos estudios que en realidad dificulta digamos, la adaptación del intestino. Se ha visto que cuanto antes se vuelva una dieta normal, mucho mejor, y que si se toleran los alimentos hay que seguir consumiéndolos, porque lo habitual era no solo una manzana, pollo y arroz para aguantar mientras estás con diarrea. Se ha visto, sobre todo en niños, es mejor en cuanto la persona está con ganas volver a una dieta lo más normal posible. Y en caso para rehidratarse, a ver, si realmente no es una diarrea persistente, pues y no llega a haber deshidratación, entre comida normal y líquidos te recuperas bien, pero siempre es aconsejable pues líquidos como el suero oral, que tienes justo lo que necesitas. Pero claro, aquí en la diarrea hay grados, es decir, no es lo mismo una diarrea que te tiene postrado en la cama y estás constantemente teniendo que ir al aseo, que otro que es pasajero, te dura 24 o 48 horas y la visita al aseo es ocasional. Pero en general, dieta normal cuanto antes mejor, y si puedes hidratarte con suero oral, aunque digamos en leves no sea estrictamente necesario, mínimo. Sin embargo, bebidas gasificantes sí que sientan bien para ciertos trastornos digestivos, ¿no? Hay gente que dice, esto me asienta el estómago, o tampoco. Pues la verdad es que lo de... No tanto como gastroenteritis. Lo de bebidas gaseosas en general. Sí, hay mucha gente que dice, me tomo una Coca-Cola y me asienta el estómago. Pues la verdad es que lo desconozco, la verdad. Y el acuario, disculpa, es que los médicos no te Sí. Los médicos de veces, varias. Acuario. Sí. Está todavía bastante implantada en la cultura popular médica. Y esto no es lo único, creo que hay otras prácticas que los médicos tampoco se libran, pero no, realmente no tiene una justificación científica detrás. A ver, igual que pasa en otros muchos ámbitos de la vida, no todo está infiltrado por la evidencia científica. Hay cosas que la costumbre y la tradición tiene todavía bastante peso. Y en el caso de lo de las bebidas isotónicas, acuarios y etcétera, es más tradición y costumbre que realmente una justificación científica. Y no es una excepción, ¿eh? Es que dicen que tiene como muchos minerales, entonces te hace recuperarte antes. Pero los minerales que tienen no son los adecuados por pérdidas, por diarrea. Por ejemplo, las isotónicas tienen en cantidad de sodio bastante mayor de lo que necesitas y, por ejemplo, por diarrea pierdes relativamente más potasio. Entonces, digamos, aportan sales, pero no en las concentraciones que deberían. Pues nada, continuamos. Me he dejado, yo creo, el más polémico para el final.
Y esto, bueno, aquí tampoco se libra a nadie porque lo de la copita de vino al día, vamos, a mí me lo explicaron en la Facultad de Medicina y se sigue diciendo mucho entre determinados médicos. Y es que, pues, esto viene de muy antiguo. En el siglo XIX hicieron varios estudios epidemiológicos y vieron, por ejemplo, que en Francia, pese a que tienen una dieta bastante rica en grasas, pues no tenían proporcionalmente muchas enfermedades cardiovasculares comparado, por ejemplo, con países como Estados Unidos. Y pues diferentes investigadores plantearon diferentes hipótesis y una fue que en realidad la razón estaba en el consumo de vino, que los franceses tomaban vino y eso podría ser una explicación a que tuvieran pues, eso, menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. A esto se le llamó la paradoja francesa, que se enseña muchísimo, no sé ahora, pero vamos se enseña mucho en medicina. Y realmente todo esto estuvo basado en estudios principalmente observacionales, con evidencias bastante escasas, quiero decir, ciencia, pero digamos ciencia débil. Frutas y verduras, cereales y legumbres, carne y pescado, aceite y vino, ¿por qué no? Distintos estudios científicos han demostrado que los habitantes de los países que siguen la dieta mediterránea y por tanto consumen vino en cantidades moderadas tienen un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El vino formaba parte de esa dieta mediterránea, con lo cual hace ya muchísimos años se sabían los beneficios incluso moderado del vino. Hoy sabemos que el tanino de los vinos tintos ayuda a mantener más limpias nuestras arterias. Ayuda o puede mejorar algunas enfermedades cardiovasculares. En un caso, puede provocar, pero sí que no conocemos absolutamente que se ha visto que afecta positivamente a nuestras enfermedades. Esta también da una evidencia. Los estudios van todavía un poco más allá. Bueno, yo he puesto los últimos estudios, este vídeo es un poco más antiguo y estos son los últimos estudios. Algunos sí son estudios epidemiológicos, pero son seguimientos durante muchos años, en muchos individuos. A ver, aquí este es un asunto complejo y son muchos factores que influyen. Por un lado sabemos que el alcohol es una sustancia cancerígena, es decir, sabemos perfectamente que un consumo excesivo de alcohol produce cáncer de hígado, entre otros cánceres, también cánceres digestivos, eso es innegable. Lo que pasa durante mucho tiempo se asumió que si tú consumías en moderación, los efectos beneficiosos podían compensar los perjudiciales y en ese sentido pues tendría sentido el consumo de alcohol. Pero todas estas hipótesis iniciaron por estudios epidemiológicos en los que tú tienes una población muy grande, observas su dieta y intentas analizar las diferencias con otra población con mayores cantidades de enfermedades cardiovasculares e indagas ahí qué puede ser el factor. El problema de este tipo de estudios es que es muy difícil, vamos, prácticamente imposible atribuir causas, puedes encontrar correlaciones. Y es que hay multitud de factores que influyen en una población que tenga más o menos enfermedades cardiovasculares. También tenemos que tener en cuenta que las dietas están presentes decenas, cientos de alimentos diferentes y encontrar el efecto de un alimento en particular es algo muy complicado, es como buscar una aguja en un pajar, no es nada sencillo. Y de hecho, estos últimos estudios que han visto más riesgos por consumir vino, cerveza, etc., son estudios a muy largo plazo con muchos individuos para tratar de esclarecer este factor de riesgo. Y conforme más estudios independientes van apareciendo, se van realmente reduciendo esa apreciación positiva del vino. Y es que además, desde un punto de vista de biología,
partiendo de que el alcohol es una sustancia cancerígena, no es decir, si tú participas en una lotería, cuanto más boletos compres, más probabilidades tienes de que te toque. En el caso del vino se ha entendido que es como, no, solo si es más de consumo moderado, si es menos, aunque compres boletos no te toca. Eso desde un punto de vista del riesgo cancerígeno no tiene mucho sentido, porque es una cuestión de probabilidades. Y esto fue un metaanálisis, consiste en un análisis de muchos estudios científicos sobre un tema. Este salió publicado pues, hace 2 años y incluía 83 estudios diferentes con más de 500 000 de bebedores, y lo que se observó es que en general había, al consumir vino o alcohol, se vio más riesgo de ictus, diferentes tipos de ictus. El único factor que parecía que era de menor riesgo era el infarto de miocardio, el ataque al corazón, pero en todo lo demás, muerte cardíaca súbita, aneurisma de aorta, en diferentes formas de enfermedades cardiovasculares se vio un riesgo aumentado en lugar de disminuido. Como podéis ver, en cada estudio tienes un resultado ligeramente diferente, es que cada estudio tiene sus puntos fuertes y sus debilidades, y realmente los que ofrecen, digamos, mayor grado de potencia científica, por decirlo así, son metaanálisis que recojan los estudios, los analicen bien, porque los criterios por los que se realizan los metaanálisis son también muy importantes, pero digamos, nos ofrecen una perspectiva más global sobre los efectos de algo. Y bueno, claro, muchos os encontráis con la duda de por qué tenemos mensajes tan contradictorios sobre los riesgos y los beneficios de las bebidas alcohólicas y en general. Y esto también es un asunto complejo, porque por ejemplo aquí en España no es legal decir que una bebida alcohólica es saludable para algo en particular, es ilegal, no se puede hacer, pero lo que sí que se puede hacer, y lo hacen el Centro de Información de Cerveza y Salud, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, es financiar estudios científicos sobre el vino o la cerveza. Y si tiene resultados positivos, sí que se puede publicar en prensa. Un estudio ha dicho que el vino es bueno para el corazón. Esto sí que es legal, porque está describiendo lo que ha dicho un estudio científico. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que obviamente tienen un conflicto de intereses muy grande, porque lo patrocinan. Aquí detrás están las empresas de bebidas alcohólicas, y de hecho se ha visto en otros países que descartan los resultados negativos y solo buscan positivos. De hecho, si vais a la página web de estas dos fundaciones, no veréis noticias negativas sobre la cerveza o el vino, yo por lo menos no he visto. Y bueno, también cuenta sus cuentos, como que si, pues eso, si consumes 2 copas de vino te adelgaza, lo cual no tiene ningún sentido desde el punto de vista nutricional. Pues eso, que es beneficioso en el marco de la dieta mediterránea. Esto es algo que se suele repetir mucho, y en realidad es a partir de estudios observacionales en los que se ven correlaciones y no causas. Y bueno, esto sí, es otro detalle de la complejidad de este asunto, y es que durante muchísimo tiempo, bueno, se sigue haciendo, se ha achacado los beneficios del vino tinto, sobre todo al resveratrol, que es un antioxidante, y que según esto pues era una de las razones por las que el vino tinto es tan bueno. El resveratrol se puede encontrar de forma natural y en cantidad mucho mayor, pues en algunos frutos secos, en arándanos,
en la uva, de hecho concentraciones mucho más altas que el vino tinto, pero a mí lo que me llama la atención es que nadie te dice que te protege del corazón nada de esto, y es porque no tiene marketing detrás. Y esta es la cantidad de resveratrol, bueno, la cantidad media de resveratrol en vino pues suele ser de 0,3 y 8 miligramos por litro. Es decir, esta cantidad es muy pequeña. Hasta ahora todavía no hay ningún estudio que haya demostrado los beneficios del resveratrol en humanos, tanto para prevención de enfermedades como de otros detalles. De hecho, cuando se hacen estudios de resveratrol en humanos, se utilizan suplementos que tienen cantidades muchísimo mayores que las que tiene el vino, que es otro detalle que casi nunca se suele mencionar, porque aquí la dosis es clave. Si tú tienes una molécula que se supone que es muy beneficiosa, pero la tienes en cantidades irrisorias, pues ahí no vas a tener mucho beneficio, y es algo que no suelen comentar cuando mencionan el resveratrol y los beneficios del vino, que sí que está, pero está en una cantidad muy pequeña. Y sí que es verdad que es un conocido antioxidante, pero nunca mencionan que el alcohol es un conocido oxidante y está en una cantidad de 90.000 a 120.000 miligramos por litro, que es una información sesgada, que te preocupes de un antioxidante que está en cantidades ínfimas y te olvidas de que el alcohol, que es un conocido oxidante, lo tienes en una cantidad muchísimo mayor. Y bueno, por lo que vamos viendo cada vez por más estudios, realmente quedan cada vez menos razones para beber vino tinto por una razón de salud. Si te gusta el vino, pues puedes beberlo, pero no porque vaya a ser beneficioso para tu salud. De todas formas, este es un campo que se está actualizando constantemente, pero en mi opinión personal, yo creo que es una cosa que en 10 o 20 años pasará como con el tabaco, que nadie fuma porque sea beneficioso para la salud. Se abandona las distancias, desde luego el tabaco es mucho más perjudicial. Pero con respecto a las bebidas alcohólicas seguimos teniendo la confusión de será beneficioso, será perjudicial. Yo creo que conforme vayan saliendo más estudios estará muy clara cuál es la verdad tras este asunto. Y nada más. Muchas gracias por venir aquí. Tenemos poco tiempo para una pregunta. Lo que sí os iba a decir, por si luego se me olvida, en una de las charlas anteriores proyectamos una dirección de correo electrónico de un estudio que están haciendo sobre este tipo de charlas en ambientes distendidos. Entonces, al parecer participó poca gente de Pangea. Entonces hoy os vamos a dar una etiquetita con la dirección de correo electrónico para que entréis, si queréis, en el estudio. Las motivaciones, lo que se aprende, viene ahí, ¿no? La valoración de este tipo de charlas. Hay que participar dependiendo de que seáis asistentes, ponentes o realizadores. No hace falta hacerlo ahora. Un estudio abierto. 5 minutos de preguntas. Si os queda alguna. Que tú sabes muchísimo más que yo. En la cuestión del vino, yo lo que creo es que dependerá de las calidades. Porque tú ves que te tomas un vino que tiene muchísimo alcohol y que se te sube muchísimo la cabeza y te mareas enseguida, y hay un vino de alta calidad que no te pasa absolutamente nada. Al revés, notas que está buenísimo. Es que hay otros que son de vitamina y no sé qué, y que te valen las cosas que son malísimas, y las suena en la cabeza. Y te tomas un buen vino Francia, porque no te suma de afuera del Duero, este que llaman con el, y se llama
No depende de lo bueno o malo que esté, sino del porcentaje de alcohol que tiene, que es lo que realmente marca el carácter beneficioso que hay. ¿Es aconsejable consumir estas gaseas de resveratrol que anuncian en esos medios? Realmente se están realizando estudios sobre sus posibles beneficios. Sí que se han visto beneficios en animales, pero hasta ahora en humanos no se ha demostrado ningún beneficio sólido. ¿Podría ser que tuviera beneficio en algo estos suplementos? Podría, pero por el momento no podemos decir si sí o si no. Hola, buenas. Quería comentar otro producto muy publicitado, el Dalacol, reduce realmente, como dicen, los elevados índices de colesterol y que sirve para mantenerlo controlado. Esto también tiene miga, porque, a ver, sí que se ha visto que el Dalacol interfiere con la absorción de colesterol en el intestino. Eso sí que se ha observado, es así. Lo que es complicado es que la dieta tiene una influencia bastante limitada en los niveles de colesterol en sangre. ¿Qué quiere decir con eso? Que el mayor porcentaje de colesterol en sangre no viene de lo que ingerimos, sino de lo que producimos. Y hay gente que por su genética o por una serie de condiciones tiene una tendencia bastante elevada a aumentar su colesterol en sangre. Y lo que digo que es complejo porque hasta ahora no está muy claro que realmente disminuir esta absorción de colesterol tenga efectos apreciables sobre la salud humana. A ver, también es complicado, pero digamos son muchos factores entre que difumina el papel de colesterol en sangre y enfermedades cardiovasculares. El colesterol sí que está ahí implicado, pero hay otros muchos más factores implicados como la inflamación, la oxidación, incluso el sistema inmunitario que hacen que un colesterol elevado en sangre desemboque en enfermedades cardiovasculares por depósitos de placa de ateroma. Ese asunto es bastante complejo y hay cosas que todavía no están claras. Solo generalizando entonces, no es tan preocupante como nos quieren hacer entender los médicos el tema de controlar el colesterol. Ahora, porque se están haciendo muchos estudios sobre estatinas, por ejemplo, y se ha visto que, por ejemplo, en población sana, que se recomendaba bastante, ahora se están restringiendo bastante porque ahora tienen también efectos adversos. Son unos medicamentos que ahora que tienen su utilidad, pero que, digamos, el potencial de beneficios que tiene está bastante en discusión ahora mismo. Has comentado que las acelgas crudas pues no eran especialmente beneficiosas y que lo mejor era tomarlas cocidas. Y en el caso de la lechuga, que la tomamos cruda, ¿tiene que ver o no tiene que ver el asunto? Pues hasta donde yo sé que decir cosas como pues eso, espinacas, acelgas y tal, que yo sepa pues son ricas en los datos, que yo sepa que con la lechuga no hay ese problema que decir de normal. Pues eso vegetales de fábrica no se consumen crudos con la lechuga, no debería haber ningún problema. La última, estos señores tienen que cerrar. Quizás es demasiado larga para hablar ahora, pero sobre los filtros para el agua, que se dice que el agua, aunque se pueda beber la del grifo, mejor poner filtros. Pues, quiero decir, en teoría, que si bebes agua del grifo debería estar, garantizar su salubridad. Otra cosa es que
que ciertos componentes del agua potable o el sabor te disgusten y que quieras asegurarte que sí que hay algunos compuestos del agua que se pueden eliminar con estos filtros, pero realmente no son preocupantes. Había hace poco un estudio que decía que asociaba un 5% del cáncer de vejiga a ciertos componentes que se encuentran en el agua potable, pero realmente es un estudio por estimación que no se ha podido realmente establecer como causa estos componentes del agua potable en el cáncer de vejiga. Y en este caso, por ejemplo, estos filtros podrían ser útiles para disminuir su porcentaje, pero digo, el agua potable impide que tengamos cólera y otras enfermedades infecciosas y es segura y cualquier riesgo, vamos, es mínimo. Tenemos que parar. Muchas gracias, muchas gracias a todos.